¿Qué tal, compañeros, compañeras? Bueno, hemos tenido antes un directo también, en este caso con Flavio, ¿no? Embajador contextual, hemos comentado un protocolo y ahora tengo el enorme placer, ¿no? De poder charlar con el doctor Luis Valero, catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga, con una experiencia enorme como docente y formando a terapeutas. También principal autor en psicoterapia analítica funcional en castellano. Los principales textos, ¿no? que llegaron a nuestras manos de la FAP traducidos, ¿no? Pues aquí tenemos al máximo responsable, ¿no? De que esto haya sido así, ¿no? Luis, muchísimas gracias por estar aquí y No, agradecerte, por gracias a ti. supuesto, ¿no? Toda la labor que haces. Nada, muchas gracias a ti y bueno, por dar esta oportunidad también para difundir FAP entre quienes no lo conozcan y bueno, dar un poco publicidad a todo el tipo de proyectos y actividades que vamos haciendo. Por supuesto, por supuesto. Hablando, ¿no? De FAP, ¿no? De la psicoterapia analítica funcional, ¿no? Yo diría, yo creo, ¿no? Que es dentro de las contextuales, dentro de estos enfoques, ¿no? Que a principios de los 90, ¿no? Empezaron a dispararse, ¿no? Yo creo que quizás es el que más conexión tenga con los principios básicos de aprendizaje y el que más énfasis pone en que el propio terapeuta o la propia terapeuta, ¿no? Focalice, ¿no? Focalice en el hecho de aplicar los principios tal y como son, momento a momento, en psicoterapia, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, hombre, yo desde luego soy de esa opinión también, que es precisamente la más cercana a los principios del análisis funcional de la conducta. Es algo que se está haciendo minuto a minuto dentro de FAP. Es decir, básicamente la terapia de FAP, terapia analítica funcional, precisamente es tal porque lo que está haciendo es un análisis funcional momento a momento, o sea, analizando, cortando cada elemento de los distintos tipos de respuestas que tenga el individuo, los distintos tipos de problemas que tenga el cliente, de manera que vamos haciendo análisis funcionales continuos para responder a ellos. Y estamos utilizando todas las técnicas de modificación de conducta ya conocidas, ya que se conocen de sobra, es decir, FAP no aporta una técnica nueva, sino lo que aporta es la forma de hacerlo, un contexto nuevo, mucho más natural, mucho más emocional, donde aplicar todas esas técnicas de modificación de conducta que ya se conocían. Por lo tanto, es un poco la más cercana a ese análisis funcional, ¿eh? Aunque todas ellas, lógicamente, tienen sus principios experimentales detrás que las basan y de donde han ido surgiendo todas ellas, desde la activación hasta la de ACT y alguna otra. Totalmente, ¿no? Mira, aquí tenemos a Miguel Valenzuela, que nos está viendo, que nos Ah, manda un abrazo a los dos. Abrazo de vuelta, Miguel, por muy supuesto. buenas, bien. Qué bueno, qué bueno. Es curioso, ¿no? Como generalmente, ¿no? Cuando se habla de principios de aprendizaje, ¿no? De conductismo y de todo esto, ¿no? Pues hay quien no sabe mucho, ¿no? Que no maneja mucho del tema, ¿no? Pues espera una terapia fría, distante, con un terapeuta manipulador, ¿no? Y distanciado, ¿no? Y sin embargo, la psicoterapia analítica funcional es casi que todo lo contrario, ¿no? Es decir, el terapeuta tiene que estar ahí genuinamente, ¿no? Tal y como es, ¿no? No sé cómo lo verías. Efectivamente, es decir, esas eran un poco las reglas de una terapia más conductual, hasta prácticamente hasta los años 90 casi. Es decir, si lo que se trataba un poco era de aplicar todas las leyes de modificación de conducta, todos los principios de aprendizaje y aplicarlos a veces casi literalmente como si estuviéramos ahí en una caja Skinner, pues casi muchas veces se trasladaba de un sitio a otro de una manera formal. Desde FAB lo que se hace es trasladar todo ese aprendizaje, pero de una manera funcional. O sea, lo que tenemos que estar viendo es cuál es la función de lo que está diciendo la persona delante de nosotros, lo que está haciendo en ese momento. Entonces, en ese sentido, es mucho más próxima, es mucho más directa, trabajando con la persona en el momento. Una diferencia también fundamental es que, bueno, pues en toda la psicoterapia de la modificación de conducta habitual, casi siempre eso de las emociones, los pensamientos, los recuerdos, es decir, todo lo que ya denominamos como eventos privados, pues se quedaban al margen. No nos interesa, eso es un subproducto de la conducta y entonces no entramos en ello. Lo que queremos es cambiar las respuestas directas, muchas veces no más que respuestas motoras directas, la actividad del individuo y que cambie lo como hace, por ejemplo, la activación, es decir, que se active y tenga respuestas nuevas y se amolde a su medio lo más rápido posible. Cuando vamos a FAB, sin embargo, es aplicar esos principios, pero ahora sí considerando todas esas emociones, todos esos pensamientos como una conducta más,
como parte también de todo lo que hay que cambiar en la terapia. De manera que ahora esos, digamos, respuestas emocionales o esas crisis de repente o esos lloros en la terapia o esos recuerdos de un sueño, etcétera, sí se van a considerar. Vamos a entrar a ellos, no tanto al contenido de esos sueños, de esos recuerdos, sino a la función que tiene. ¿Por qué lo recuerda en este momento? ¿Por qué es importante para esa persona? Exacto. ¿O por qué llora en este momento con ese contenido? ¿Por qué ahora en este momento? ¿Cómo se siente respecto a él? Eso es algo que en la modificación de conducta hasta los 90, pues prácticamente se dejaba de lado. Lo habían cogido más bien las técnicas cognitivo-conductuales a su estilo o a su forma, con ese concepto de causa desde dentro. Aquí lo que vamos es a que el individuo tiene unas conductas motoras, verbales, etcétera, pero también unas conductas emocionales, unas conductas privadas. De manera que eso es parte también de los problemas y es parte de lo que hay que modificar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Eso genera un amplio, tremendamente, o sea, un marco tremendamente amplio, ¿no? Para los terapeutas y las terapeutas que se forman en este modelo, ¿no? Que pueden aplicar procedimientos y estrategias que en forma pueden variar muchísimo, ¿no? Podemos utilizar, yo qué sé, una silla vacía, por ejemplo, ¿no? O una asociación libre o cualquier cosa que esté ocurriendo, siempre y cuando, ¿no? Sepamos muy bien para qué, ¿no? Qué función, ¿no? Tiene el comportamiento del propio terapeuta, ¿no? Nosotros mismos como terapeuta, ¿no? A la vez también implica estar atentos a cómo nosotros mismos reaccionamos ante el comportamiento de la persona, ¿no? Y a cómo la persona responde ante nuestro propio comportamiento, ¿no? Es un modelo terapéutico que yo diría que es cansado, ¿no? Que es cansado en tanto en cuanto el terapeuta tiene que estar, ¡pum!, ¿no? Conectado 100% con lo que pasa, ¿no? Sí, sí, es realmente un procedimiento muy, muy interactivo, muy dinámico y muy en directo. O sea, que por parte del terapeuta requiere un buen entrenamiento y una concentración elevada porque durante esa hora de terapia se han de producir todos los cambios necesarios. Esa es un poco la diferencia o la importancia respecto a la formación de terapeuta, porque en este caso no solo hay que conocer o saber los principios de aprendizaje y todo lo que ya se lleva experimentado tanto en animales como en humanos, etcétera, sobre los principios de aprendizaje, sino ahora hay que saber aplicarlo de una manera natural. Y cuando estamos hablando en una consulta de adultos, dos adultos, pues entonces lo que se trata es de llevar una conversación, pues como llevaríamos a lo mejor con un amigo, con otra persona, y entonces no aplicar en este caso a lo mejor reforzadores en plan muy artificial, sino simplemente reforzar de una manera natural, con nuestras propias emociones, con lo que estamos sintiendo en ese momento, con nuestros propios gestos, con los tonos de voz, etcétera. Es decir, y eso requiere, pues eso, cierto entrenamiento, requiere haber vivido, haber experimentado, haber hecho muchas sesiones, de manera que el propio terapeuta también se va moldeando a lo largo de la terapia. Es decir, es siempre un proceso interactivo, minuto a minuto, donde el terapeuta va a intentar que ese cliente cambie, pero lo que hace ese cliente también nos cambia a nosotros. También estamos nosotros aprendiendo de manera continua. Entonces, realmente es un trabajo intensivo, requiere una atención grande. No voy a entrar ahora en todas las reglas de FAB, todos los principios y demás, porque no vamos a explicar FAB. Ahí están los libros y están otras muchas fuentes de información. Pero lo importante es entonces que desde FAB el contexto, es decir, la relación terapéutica que se establece es el sitio, el entorno que va a permitir manejar todas esas técnicas para cambiar en directo la conducta del cliente. Eso es lo fundamental. Qué bueno, ¿no? Hablábamos, ¿no? De que para eso, ¿no? Pues los terapeutas tenemos que estar entrenados, ¿no? Tenemos que estar entrenados en discriminación primero de comportamiento. Lo ideal, ¿no? Sería que en un principio, ¿no? Aprendiéramos modificando comportamiento animal, ¿no? Con pequeños mamíferos, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? Seguir evolucionando, ¿no? Trabajar con niños y a partir de ahí trabajar con adultos, ¿no? Sería un poco esa progresión, ¿no? Que se debiera seguir, ¿no? Para entrenar, ¿no? Estas habilidades, ¿no? De discriminación y de manejo de principios, ¿no? Pero también estar conectado, ¿no? Pues con las cosas que pasan en la vida de uno, ¿no? Básicamente, ¿no? Y como tengamos un repertorio amplio que vaya más allá de leer libros de psicología, ¿no? Ajá. Básicamente. Sí. Vamos, no soy yo el promotor ni quien ha diseñado los programas de estudio de psicología, pero efectivamente un buen terapeuta, para llegar hasta ahí,
requeriría toda una serie de aprendizajes acumulados poco a poco, donde realmente podemos comenzar con la experimentación animal y realmente los alumnos de psicología hacen muy poco de experimentación animal y lo ven como mucho incluso en Sniffy, el simulador, y punto. Pero realmente hasta que no has moldeado, no has aplicado las técnicas y has moldeado a un animal, no ves realmente la potencialidad de lo que supone, por ejemplo, esa técnica de moldeamiento o lo que supone un control estimular. O lo que supone una motivación respecto al tipo de reforzadores, o lo que supone un programa de reforzamiento. Entonces, eso si no lo has hecho con animales, es difícil de lograr entender. Pero si no lo has hecho con animales, pues al menos con niños sería la siguiente etapa. Niños con problemas o sin problemas, o niños con retraso, con autismo, etcétera, que son mucho más maleables todavía, son mucho más manejables. Entonces, ahí aprenden muchísimas de las técnicas, además, sobre todo para un buen terapeuta, con niños aprenden mucha paciencia. Es decir, el repetir muchísimos ensayos, que es algo que muchas veces los psicólogos, cuando llegan a terapia, se aburren cuando están haciendo 5 sesiones lo mismo. Bueno, pues con niños con retraso hay que hacer 50 sesiones repitiendo lo mismo hasta que el niño aprende. Entonces, subiendo en esa escala de aprendizaje, luego ya nos podríamos meter a tratar adultos, mucho más sofisticados, con muchas más historias detrás y más difícil de modificar. Y luego ya, a partir de ahí, pues meternos, si queremos, con terapia de tipo contextual, que vamos a intentar ahondar y remediar problemas más, digamos, más profundos, más generales, a veces más de carácter crónico, e incluso problemas de los llamados filosóficos, existenciales, etcétera, porque llevan clientes que pues a lo mejor tienen todo en la vida, digamos, una buena familia, tienen un buen trabajo, un nivel económico, digamos, para sobrevivir y adecuado, etcétera, pero sin embargo no son felices o sin embargo tienen un vacío existencial que no saben hacia dónde, llevan mucho tiempo muy tristes y no saben muy bien por qué. Es decir, problemas de este tipo que quizás a veces no entran dentro de una categoría del DSM en concreto o entran en muchas a la vez, y que sin embargo, pues sí acuden mucho a las consultas, sobre todo consultas de tipo privado. Entonces, ahí es donde entra el marco de muchas de estas psicoterapias de tipo contextual, para tratar problemas que hasta ahora no se estaba tratando con la modificación de conducta o las técnicas más clásicas de psicología. Totalmente. Mira, por aquí hay algunos compañeros, ¿no? Que nos dice María Cruz, nos dice un gusto seguir aprendiendo con ustedes este 2021. Un gusto, María, por estar por aquí viéndonos. Y esperemos todos que vaya mucho mejor el 21. Que sea bastante mejor. Patricio Vergara Nelson, te saludamos. Qué buena conversación, nos dice. Qué bueno. Y María Cruz. ¿Uno de ellos? Sí, de momento no hay preguntas, están escuchando, entiendo, pero cualquier pregunta que tengáis ya sabéis. María comenta, hay niños que te hacen preguntas de maestría, ¿no? También pasa esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Sebastián también, ¿no? Dice, qué interesante conversación, ¿no? Aquí tenemos a Sebastián Castañeda Soto, que es agradable que te resulte, ¿no? Que te resulte así de interesante, por supuesto que sí, ¿no? Fíjate, ¿no? Que cuando hablamos, ¿no? De esto de entrenar, de tener un repertorio amplio, ¿no? De hacer las cosas de manera natural, ¿no? Hay una iniciativa, ¿no? Que llevaste a cabo hace poco en el marco del Instituto de Análisis de Conducta, ¿no? Esta sociedad que ya sabéis, las personas que nos estáis viendo, ponéis en Google el Instituto de Análisis de Conducta y, bueno, es una entidad en la que se trata de difundir el conocimiento para tener un impacto en la sociedad, ¿no? El conocimiento sobre el análisis de conducta, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Realizasteis una intervención de teatro-terapia, ¿no? Sí. Pero llama la atención que fue teatro-terapia con análisis de conducta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esto exactamente. Sí, bueno, pues el instituto la formamos, ya llevamos 3 años, como una sociedad sin ánimo de lucro, cuando nuestro objetivo sobre todo es pues difundir el análisis de conducta, hacer experiencias nuevas, que se conozca en general lo que es el análisis de conducta y todas las aplicaciones posibles, no solo en el campo a lo mejor del retraso, niños, que es donde es más conocido, sino también en la psicoterapia y también en las aplicaciones sociales, en la ecología, etcétera, intentar difundir todas esas aplicaciones. Y en ese sentido lo que intentamos es ser pues lo menos, digamos, académico posible. Es decir, llevar el análisis de conducta de una manera más divertida, de una manera diferente, de una manera más creativa, pero manteniendo de raíz, por debajo, siempre el análisis funcional. ¿Qué ocurre? Que pues en esas tantas experiencias que se nos han ocurrido, algunas se han llevado a cabo, otras están ahí todavía en el tintero, pero una de esas fue lo de teatro-terapia. Es decir,
el objetivo que nos planteábamos es que bueno, pues habitualmente en las terapias de conducta, pues muchas veces lo que se hace son ensayos de conducta, ensayos de habilidades sociales, etcétera. E incluso se forman grupos de personas con gran timidez, con problemas de ansiedad social, etcétera, y se les enseña en directo, pues, cómo hablar con otras personas, cómo hablar con desconocidos, cómo manejar el tono de la voz, cómo manejar una conversación donde hay ansiedad, etcétera. Y se hace, pues, de alguna manera un poco artificial. Lo que se nos ocurrió entonces es, bueno, vamos a utilizar el contexto del teatro, el hacer ejercicios de teatro como forma de enseñar esas mismas habilidades, pero sin que el propio individuo se dé cuenta de que está aprendiendo. Y por el contrario, lo está haciendo de una manera muy divertida. Entonces, en eso, pues, hicimos, bueno, una programación, son 12 sesiones, ya hemos hecho tres módulos, 3 aplicaciones de este mismo teatro-terapia con personas muy diferentes. Y en este caso lo que hacemos en cada sesión hay un tema, algo a abordar de habilidades emocionales, habilidades de decir que no, aceptar críticas, es decir, las típicas habilidades sociales que encontraréis pues en cualquier libro o cualquier manual de psicología. Ahora, llevado a cabo de una manera mucho más divertida a través del teatro. Y realmente la gente aprende un montón. Además, teniendo en cuenta ese contexto social, pues se crea unas relaciones de grupo, un gran reforzamiento de unos con otros y realmente una gran relación emocional entre todos, con lo cual eso beneficia a todas esas personas que, y de hecho la experiencia que tenemos, pues bueno, gente que a lo mejor no se atrevía ni a decir 3 palabras en público o algunas personas con tartamudeo que realmente tenían un gran problema para hablar y tal, pues después de esas sesiones son capaces de hacer ahí una representación de teatro, pueden hacer realmente acceder, perdona. Ay, la musiquita del teléfono. Ahora la cuestión en el otro lado. Sí. Ha sonado aquí. O sea, que personas que sin darse cuenta un poco aprenden esas habilidades sociales, pero lo aprenden de una manera muy divertida, de una manera realmente mucho más dinámica, más realista, no haciendo ensayos, sino realmente practicando. Y le ha venido muy bien, generalmente a las varias generaciones, los 3 módulos que ya hemos hecho de este tipo de experiencias. Igual, tenemos ahí en el tintero otro tipo de experiencias similares, utilizando, por ejemplo, el dibujo al aire libre para activar a la gente, o algún, a lo mejor, de huertos o de cultivos, etcétera, sostenible, de manera que, más que activar y decirle a una persona, por ejemplo, pues que tienes que ir al gimnasio o tienes que ir a bailar flamenco, que lo que siempre, los médicos siempre dicen, tienes que hacer ejercicio, tienes que andar mucho, pero ¿andar mucho para qué? Si no tienes algún reforzador natural al irte a andar. Lo que se trata entonces es que tenga una actividad, formar grupos que a lo mejor tengan un problema depresivo, problema emocional, etcétera, y con el hecho de salir un día a la semana y reunirse con otra gente con la excusa de dibujar o con la excusa de plantar cualquier tipo de cosa, entonces realmente formas ese grupo y haces que la persona salga, se active. Y se lo active sin darse cuenta. Estamos utilizando los principios del análisis de conducta, pero de una manera mucho más creativa y más imaginativa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Qué importante, ¿no? Ya sabéis, echar un ojo, ¿no? Instituto de Análisis de Conducta.org, .org era. Facebook como en la web aparecen todas las actividades que vamos haciendo poco a poco. Exacto. Aquí Rubén nos pregunta, ¿con qué libros empezar de FAB? Pues con los originales. Con los originales totalmente. A mí se me ocurre también el de síntesis, que tenéis, que es el libro azul y blanco, ese es muy bueno, realmente, ¿no? Y también el de, creo que el de pirámide era, no recuerdo. El otro está en pirámide. Sí, vamos, yo empezaría, si manejáis el inglés, desde luego a escoger directamente los originales. Exactamente igual que cualquiera de las otras terapias, si manejáis el inglés, escoger los manuales que he publicado, el primero, luego el de 2009 y el de 2012, básicamente, que recogen sin muchos cambios la evolución que ha ido teniendo FAB en este caso. Igual que de otras terapias, pues los manuales, y algunos de ellos están traducidos. En el caso de FAB, yo traduje ya hace tiempo el primero de FAB, de Colin Berisai, y realmente ahora, además, gracias a Miguel, que se dice que está por ahí, pues aprovecho para promocionar su editorial de Psara,
y va a ser una reedición de ese libro de nuevo porque ya está agotado por todas partes y realmente lo siguen pidiendo mucha gente. Entonces, es una traducción al castellano justo de ese libro, tal cual. Nosotros publicamos por nuestra cuenta hace 2 años y hace 3 años uno en síntesis, que donde expone realmente toda esa metodología y todo lo que son las características, las conductas clínicamente relevantes, las reglas terapéuticas, etcétera, con muchos ejemplos de diálogo y demás, lo recoge en ese libro de pirámide. Y luego hicimos otro también sobre tratando con terapia de FAP. Y ahí, aparte de explicar toda la terapia, también enfatizábamos muchísimo, dedicábamos más espacio a las habilidades terapéuticas. Es decir, qué habilidades se deben promocionar en un terapeuta. Muchas de esas habilidades no necesariamente son técnicas como tal, sino el hecho de tener experiencia, de tener vivencia, de, como has dicho antes, no solo leer libros de psicología, sino de filosofía, de historia, de economía, de biografía, de leer o de ver también películas, muchas series, etcétera. De forma que con esa vivencia, además de salir a lo mejor a la montaña o salir a esquiar, es decir, cuantas más vivencias, más preparado está un terapeuta para moldear, para ir adaptándose de una manera natural a esa otra persona. Desde la música, las novelas, las películas, cualquier cosa, además de psicología. Así es, ya sabéis, bueno, que el manual de Luis, ¿no? El de síntesis, ¿no? Este lo recibí de regalo con la formación online que tenemos en psicoterapia analítica funcional, ¿eh? En cuanto que matriculéis al curso, recibís la lectura digital, de este manual, ¿eh? Para hacer también un poco de promoción, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Es en la traducción original. Sí, va a salir nuevo. Ah, qué bueno. Esa es la portada y todo. Creo que le van a cambiar la portada. Miguel está por ahí, a lo mejor se la cambia. El que yo tenía es el de la portada roja, que es el de ciencia biomédica. Es la segunda que hice de nuevo porque, como se agotó la primera, la pedía mucha gente, volví a hacer esta reimpresión y como ya se ha acabado el copyright y la universidad ya no va a publicarlo más, Miguel, en su editorial, lo va a reeditar ahora de nuevo. Es un gran libro, es una gran traducción. Yo recuerdo que es algo que lo tomé hace 7 años, creo, y vaya, supuso para mí un antes y un después, a la hora de conceptualizar la psicoterapia. Este sería, si leéis el inglés y os vais a comprar, ¿no? Pues este, que es el del manual de 2009 y el que mejor está realmente para mi gusto, el manual de 2009 de una guía para FAP, conciencia, coraje, amor y conductismo. Así está. Pues ahí tenéis, ¿no? Ahí tenéis unas cuantas opciones, Totalmente. Por aquí comentan, ¿no? Es interesante ver cómo el paciente, cuando realiza la activación conductual, ¿no? La parte cognitiva y emocional se ven modificadas al bienestar, claro, este es así, ¿no? Este es un principio de activación conductual, ¿no? Que para cambiar cómo te sientes, hay que cambiar lo que se hace, ¿no? Entonces, eso va a tener un impacto. Y esto es totalmente compatible, ¿no? Con la psicoterapia analítica funcional, ¿no? Sí. Lo que vamos siempre a cambiar conductas. La cuestión es qué tipo de conductas son las que nos interesan en cada momento. Con la activación, lógicamente, va a activar, a modificar muchas conductas motoras y a la vez y a la par, pues muchísimas conductas emocionales que se van a modificar pues de manera concurrente. En este caso, en muchas ocasiones, dentro del propio FAP también se hacen actividades experienciales, etcétera, de forma que vayamos creando nuevas conductas clínicamente relevantes para que vayan mejorando, porque el cliente en las primeras sesiones no trae ninguna y tenemos que ir creándolas y haciéndolas. Entonces, como antes bien han dicho, lo mismo. Es decir, aquí podemos utilizar cualquier tipo de actividad que se nos sugiera dentro de cualquier otra terapia, nos da igual. La importancia es la función que hacemos con ese tipo de ejercicio o esa actividad, que puede ser desde estar escribiendo algo o de romper papeles o hablarle a una silla vacía, como hace la Gestalt, o subir escaleras muy rápido, simplemente para que el individuo se dé cuenta cómo se altera su corazón. Y a partir de ahí comenzar todo un diálogo sobre
la importancia de las emociones o sentir el corazón, sentir la emoción, etcétera. Es decir, que en este caso no solo estamos muy apegados a los principios del análisis funcional, sino que además podemos ser mucho más creativos al introducir todo tipo de actividades siempre que tengan una función hacia el cambio terapéutico, hacia lo que queremos conseguir. Ese es el punto, totalmente, ¿no? Bueno, para ir finalizando un poco, ¿no? Pues comentar, ¿no? Que dentro de poco va a salir, ¿no? No sé si ya ha salido, ¿no? O está por salir, ¿no? El manual de pirámide de FACT, ¿no? Que implementa, ¿no? La psicoterapia analítica funcional con la terapia de aceptación y compromiso del compañero también, ¿no? Pues Juanjo Macías, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos puedes comentar, ¿no? De ese manual. Sí, ese es otro libro que ya está también listo, aparecerá pues en los próximos meses, en enero, febrero, como muy poco, porque está ya todo revisado y está todo listo para aparecer. Y realmente ahí lo que hemos hecho es una conjunción de FAB y de ACT. Es decir, se trata de un protocolo breve, dada la experiencia, sobre todo en este caso de Juanjo Macías, en el que lo que va es conjugando las formas de hacer, las metáforas, los ejercicios, los procesos de aceptación, etcétera, que tiene que tiene ACT, pero además incorporándolas dentro de un contexto emocional, dentro de un contexto relacional, de las conductas clínicamente relevantes, etcétera, que lleva desde FAB. Y todo hecho desde una terapia breve, es decir, básicamente se trata y viene un protocolo especificado cómo se ha hecho con distintos casos clínicos que aparecen luego descritos al final también, en el que básicamente son 3, 4 sesiones, sin más. Y cómo podemos tener cambios rápidamente en 3 o 4 sesiones. Se trata entonces de un protocolo intentando de alguna manera comprimir las leyes básicas que se conocen y que sabemos que funcionan dentro de ACT y dentro de FAB y juntarlas todas ellas en un protocolo FACT todo entero. La cuestión es igual que toda otra terapia. Es cuestión de que la leáis, que la pongáis en práctica y veáis qué sucede. Es decir, el terapeuta se ha de ir moldeando también y viendo lo que le funciona y viendo realmente los cambios en el cliente. Así es. Digamos, siempre todas las terapias conductuales de principio van rápidamente a intentar cambiar los problemas e intentar mejorar la vida de las personas. Lo que no queremos ni vamos nunca es a prolongar indefinidamente los tratamientos, como hacen otro tipo de asunciones, donde se hacen 20, 30, 40, 50 sesiones, es decir, y ya tienes a tu psicólogo ahí para toda la vida. No, aquí vamos concretamente a analizar cada conducta, qué podemos hacer, cambiarlo en directo todo lo que sea posible y que eso se generalice a la vida diaria y cuanto antes tengamos un efecto, mejor. Totalmente. De ahí ese protocolo ACT, comprimido. Y también tenemos este evento, ¿no? Que continuamos, ¿no? Para todas las personas que se quieran apuntar, que es totalmente gratuito, ¿no? En el Instituto de Análisis de Conducta, ¿no? De K-Skills, ¿no? De habilidades de emprendimiento, ¿no? Este caso es un poco diferente. Es otra cosa de las actividades que hacemos en el instituto junto con la Universidad de Málaga, que es quien lo subvenciona. En este caso, pero es algo diferente. Lo que se nos ocurrió también en esta forma creativa de enseñar y de enseñar pues, las cosas necesarias para un psicólogo era no tanto, digamos, enseñar lo que siempre se hace cuando los alumnos terminan en el último año y si les dan cursos, digamos, de cómo crear tu propio gabinete, qué tipo de situaciones públicas puede ir a pedir ayudas, qué tipo de normas y de papeleos, digamos, oficiales tienes que hacer, cosas de ese tipo, que, digamos, eso ya está especificado cuando quieres hacer la profesión. Lo que queríamos de una manera más creativa y hemos intentado en este curso, entonces, es dar algunas orientaciones mucho más también motivacional para que los psicólogos abran el campo, se abran a las nuevas tecnologías, se abran a crear redes. Precisamente en este caso, el COVID ha venido a formalizar, realmente a obligar a muchos a hacer eso, pues que ahora las sesiones presenciales pues han decaído grandemente, pero sin embargo han aumentado exponencialmente las sesiones como esto, las sesiones online. Entonces lo que se trata es precisamente de dar voz a todo ese tipo de experiencias, de forma que los psicólogos no se vean constreñidos siempre a una terapia en una habitación con 2 mesas y 2 sillas, sino que vean la oportunidad
de lanzarse a hacer pues negocios, digamos, psicológicos de aconsejamiento, de terapia incluso online y además de utilizar las nuevas tecnologías, o sea, todo lo que nos está brindando, por ejemplo, los móviles y los ordenadores, que son una herramienta fabulosa como ayuda a la terapia. Es decir, hasta ahora hacíamos la mayoría de los cuestionarios a mano y los corregíamos y lo aplicamos. Pues hoy tan sencillo como tener un formulario y redactar y hacerlo y automáticamente nos está dando los resultados de un cuestionario. Le pedíamos a los clientes que rellenaran un autorregistro y les poníamos aquí, pones cómo te sientes, el grado de 1 a 10 de qué has sentido, quién estaba presente, qué ha ocurrido, a qué hora ha sido. Eso ahora no hace falta un papel. El individuo lleva en su bolsillo el móvil y con el móvil lo podemos estar registrando absolutamente todo. Y hay muchísimas aplicaciones que nos permiten casi hacer todo eso. Entonces, se trata un poco de dar ideas y de mover a los futuros psicólogos o a los que ya están asentados, pero darle ideas y que se muevan y vean otras alternativas de trabajo y que no se limiten solo a eso, incluyendo ahí también otro campo en el que he trabajado que es lo de realidad virtual, los procedimientos de tipo multimedia y demás, que son ahí un campo de futuro profesional importante. Y si no lo cogemos nosotros, el problema es que lo van a coger o los médicos o los enfermeros ya mismo. Total, hay que estar ahí, ¿no? Al día, ¿no? Bueno, para ir este curso, entonces. Así es. Para ir cerrando, Leandra comenta, ¿no? ¿Este teatroterapia tiene una parte teórica, o sea, alguna publicación donde se pueda revisar lo de teatroterapia? Quizá está pendiente, ¿no? Está pendiente eso de... Está pendiente. Tenemos ahí un artículo pendiente de publicarlo con sus resultados, porque realmente yo ya he hecho, vamos, para su momento hice una revisión sistemática de lo que hay y cuando va a ese término teatroterapia, realmente lo único que te encuentras son todas las teorías de la Gestalt, de cómo utilizar el teatro, la expresión de movimiento, la expresión de emociones y siempre con el concepto cognitivo desde dentro hacia afuera. Aquí nosotros vamos al contrario, desde fuera hacia adentro. Es decir, al hacer determinados ejercicios lo que te hace es cambiar hacia adentro, pero cambiando desde fuera. Y entonces realmente solo encontré una experiencia similar que se hizo en los años 70 también en una universidad norteamericana, utilizando también la actividad de teatro precisamente para mejorar el bienestar de las personas y demás. Pero bueno, está habiendo, hay algunos casos de ese tipo. En este caso, en otro proyecto que estamos y que os recomiendo, tú ya, José, también lo has recomendado varias veces, el libro de Gehring, es un autor realmente muy prolífico y que está dando una visión contextual bastante diferente de cómo abordar la conducta. Os recomiendo que lo leáis también. He traducido un par de artículos suyos, pero eso todavía tardará algo más en aparecer. Pero es muy importante porque, por ejemplo, él está utilizando la música, la danza, está utilizando cualquier otra actividad como forma de cambio y sobre todo la actividad de grupo. Es decir, pone muchísimo más énfasis en las variables externas, las variables del contexto y cómo cambiando los contextos podemos cambiar al individuo, que es algo más conductual que eso imposible. Pero de alguna manera le está poniendo muchos ejemplos, muchas metáforas de cómo hacerlo, etcétera, puesto que él se mueve en un ambiente australiano muy diferente de este, donde de repente cuando te vas a estudiar alguna tribu australiana o te vas a comparar la concepción que tiene sobre la salud mental en esta isla frente a esta otra, pues te encuentras con diferencias que realmente se te caen los esquemas occidentales que tenemos sobre lo que es la salud mental. Y como muchos de los problemas que aquí consideramos como fundamentales y que son universales no existen en otro tipo de tribus. Existirán otros. Pero sobre todo como todo ese tipo de problemas mentales, que llamaríamos de siempre en psicología, cómo todo ese tipo de problemas se construyen socialmente. Y en función del contexto pueden mejorar o empeorar o quitarse o ponerse uno u otro tipo. Entonces, esa concepción es muy importante, de manera que nos da también otra perspectiva de actuar desde el punto de vista del análisis de conducta. Mi visión y lo que estoy diciendo en todo esto es realmente, y lo que llevamos en el Instituto de Análisis de Conducta es, no nos vamos a limitar a una psicoterapia en una habitación con una mesa y unas sillas. No, hay que abrirse al mundo. Hay que activarse con todo tipo de contextos. Y una terapia y un cambio de conducta se puede hacer en un patio, se puede hacer en un bar, o se puede hacer en un grupo de reunión que se
de personas que se reúnen para pintar o que se reúnen para hablar de literatura o hablar de poesía o que se reúnen a pescar. Da lo mismo. La cuestión es tener muy claro cuáles son las variables del contexto que pueden cambiar específicamente conductas problemáticas o no de esas personas. Entonces, os sugiero, porque de alguna manera el análisis de conducta va a derivar, va a evolucionar hacia esa forma muy contextual de ver y estudiar la conducta. Totalmente. Fijaros que aquí Miguel comenta, ¿no? Muy buen trabajo el libro de Guérin y la editorial que lo va a publicar. Claro. ¿Cuál será esa editorial? Qué gran trabajo está haciendo Miguel, O sea, me parece excelente, ¿no? Es decir, el proyecto que tiene editorial, ¿no? O sea, es genial, ¿no? Y ahí vamos a estar apoyando, por supuesto, para, con todo el mejor trabajo que podemos hacer. Claro que sí. Claro que sí. Por último, vamos a cerrar aquí con una pregunta de Patricia Vergara, que comenta, ¿no? En el protocolo breve, ¿no? Los protocolos breves, ¿no? ¿Qué dirías que hace posible la menor duración? Yo diría, y ahora te pregunto, Luis, a ver tú cómo lo ves, yo diría, ¿no? Que lo que hace posible la menor duración, yo creo que es ir al foco, ¿no? Dejar totalmente, quitarte muchísimos chasis, ¿no? Si queremos llamarlo así, ¿no? Y quedarnos con el motor de la psicoterapia, ¿no? Muchas cosas que son innecesarias, ¿no? Muchas maneras de hacer psicoterapia que las hemos normalizado, pero que no se sustentan, ¿no? Que después cuando vamos a ver si somos eficientes, ¿no? Nos quedamos con poquitas cosas, ¿no? No sé tú, Luis, ¿cómo lo ves? Sí, el que se puede hacer breve y que realmente muchos de los clientes en 3 o 4 sesiones ya tengamos cambio, no es solo de esta psicoterapia, o sea, ya hay estudios viendo cómo la mayoría de las psicoterapias psicológicas y tal, los cambios se suelen producir en muy pocas sesiones, 4, 5, hasta máximo a lo mejor de 7, pero después de 7 ya es como una curva plana, porque realmente la mejoría es muy poca. Y lo que suele ocurrir es que la gente va a la consulta psicológica y a la segunda, tercera o cuarta sesión lo abandona. Muchos psicólogos o psicólogas se creen que es que porque son malos, porque, me ha abandonado, y resulta que la gente abandona por éxito, abandona porque ya se siente bien. Y a la tercera o la cuarta sesión, muchas ocasiones ya lo dejan porque, bueno, ya no me merece la pena, ya no estoy sufriendo tanto, ¿no? El por qué tendría ese efecto. Básicamente porque a la hora de abordar este fact resumido, tratamos la sesión como si fuera la última. Es decir, vamos a tener ese cliente delante de nosotros durante 1 hora y nada, no lo vamos a volver más. Exacto. Y lo echamos por todas. Exacto. Es decir, vamos a soltarle, no a soltarle el rollo, sino a escucharle, que es uno de los efectos inmediatos que ya Skinner decía, es decir, que lo que es un terapeuta es una audiencia no punitiva y con eso ya tenemos la mitad del espacio ganado, la mitad del beneficio, pero luego de inmediato y prácticamente de la primera sesión vamos a comenzar hacia hacerle ver que, por ejemplo, la evitación continua que está teniendo lugar y que tiene muchos de sus problemas, que es algo muy común, que es el concepto de ACT sobre la evitación experiencial, y ya desde la primera sesión ya estamos insistiendo en eso, con muchas metáforas, con muchas reflexiones, cómo lo que está haciendo el individuo ahora mismo no le funciona, no le lleva a ningún lado. Y volviendo a la metáfora de ACT y tal, si la conocéis, que está nada más que cavando en el hoyo una y otra vez, está en otra metáfora pegándose continuamente con la frente frente a un muro y bueno, con la frente no lo va a derribar. Luego, si eso no lo puedes hacer y ves que no te lleva a ningún lado, vamos a intentar otra cosa y vamos a intentar que el individuo encuentre otras opciones. Con lo cual, en una sola sesión, ya desde el principio, ya le vamos a meter todo ese concepto de que lo que está funcionando hasta ahora no le funciona para nada. Lo que está haciendo no funciona. Y justamente es parte del problema, empezando por ahí. Aparte de la propia relación afectuosa, emocional, etcétera, que ya establecemos desde esa primera sesión. Es decir, que es lo que vamos a crear ya desde esa primera sesión. Entonces, si el psicólogo tiene un poco en mente, cuando le entra un nuevo cliente por la puerta, en mente de que aquí lo tengo que conseguir todo, a por todas, porque ya no va a venir más, esa concepción hace que realmente sea muy intensa y el efecto sea bastante más rápido. Combinando cosas de ACT y cosas de FAP, pues parece que los elementos activos son fuertes. Así es, ¿no? Como dice Patricia, ¿no? Toda la carne en la parrilla, ¿no? Bueno, ¿no?
a menudo, ¿no? Yo comento, ¿no? Con las personas a las que atiendo, ¿no? Digo, mira, mi intención es verte el menor número de veces posible, no porque me caigan mal, sino sino porque quiero ayudarte cuanto antes, ¿no? Y que hagamos un buen trabajo, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, Luis. Qué buen ratito de charla hemos echado. Ha sido tremendamente, vaya, ilustrador, ¿no? Como siempre, ¿no? Yo tengo, siempre lo digo, ¿no? Tengo el privilegio, ¿no? De que me estés también dirigiendo el trabajo de tesis, ¿no? Que, a ver si ya me pongo ya con todo lo que queda, ¿no? Y le doy ahí fuerte, ¿no? Es un privilegio, Luis, poder acceder, ¿no? A tu conocimiento, ya te lo digo, te lo agradezco enormemente. Vaya, todo lo que he aprendido, ¿no? Gracias a estar en contacto contigo y lo que me queda, ¿no? Por supuesto que sí. A Así todos. que, Yo sigo aprendiendo todos los días continuamente. No, gracias a ti por dar la oportunidad de difundir pues las terapias contextuales, lo que estás haciendo con tu web y todos los cursos que lleva y demás, que realmente es una labor de difusión, sobre todo en el mercado iberoamericano y demás, donde, bueno, excepto en Brasil, que FAB es muy conocido en Brasil, pues el resto pues es el menos conocido, menos utilizado y demás. Y en todo caso, la terapia de ACT es la más difundida en general. ¿Eh? Bueno, pues gracias a toda esta labor de difusión y de educación en general en psicología. y también gracias a todas las personas que nos seguís, ¿no? Que estáis conectadas y que reforcéis y que mantenéis el comportamiento, ¿no? De las personas que hacemos esto, porque si no, sin ustedes, pues esto no se mantendría, ¿no? Al fin y al cabo. Así que bueno, qué gran manera de empezar el año. Sí, aprovecho para desear, pues, lo mejor, ¿no? Que sea mucho mejor que el 2020, ¿no? Como se suele decir, pero peor que el 2022, ¿no? Para que así haya esta mejoría continua, ¿no? Eso es. Así que bueno, compañeros, compañeras, camaradas, por mi parte poco más, poco más. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima vez que nos veamos. Muchas gracias a ti, a todos los que habéis estado ahí. Y si tenéis alguna pregunta, yo siempre estoy disponible. Me podéis encontrar en la Universidad de Málaga, por ahí está el correo electrónico, cualquier duda y a vuestra disposición. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Hasta otra. Hasta luego.